Entonces, en el primer segundo cae 16 centímetros, luego en el siguiente segundo 48 centímetros, en el tercer segundo 144 y así sucesivamente. Entonces, con estos tres números pues, que nos empezaron a dar de la sucesión, hay que mirar si es aritmética o geométrica. Para pasar de 16 a 48, miramos, en caso de que sea aritmética, miramos pues cuánto aumentó en 32. Pero entonces de 48 a 144 no volvió a aumentar en 32. Entonces ya se descartaría que sería aritmética, sino que sería entonces la otra, geométrica. ¿Cómo me doy cuenta que es geométrica? Porque ya sería multiplicando. 16 para volverse 48, por ejemplo, miro 16 por 2, 32. 16 por 3 da 48. Estoy multiplicando el número por 3. 16 por 3 da 48, 48 por 3 da 144. Entonces, esta primera es geométrica. Y la segunda nos dicen, la última fila de la tribuna oriental de un estadio tiene capacidad para 1000 aficionados, la penúltima para 930, la antepenúltima para 860 y así sucesivamente. Si el estadio tiene 15 graderías, o sea, 15 filas, ¿cuánto? Pues ya realizan las preguntas, pero entonces vamos a identificar de qué tipo es. 1000 disminuyó a 930, entonces disminuyó en 70. De 930 a 860, otra vez disminuyó en 70. Entonces, la primera es geométrica porque multiplica por 3. La razón sería 3, de que se va multiplicando siempre el número anterior por 3. Y esta sería aritmética porque los números que nos dan van disminuyendo en 70. Entonces vamos a realizar primero el ejemplo de la aritmética. Realizan dos preguntas. ¿Cuánta capacidad tiene la fila más cerca a la cancha? Pues porque acá nos empezaron a dar que la última fila era de 1000 aficionados, o sea, la que está mucho más arriba. La que está más cerca a la cancha, ¿cuánta será? O sea, sería la 15, porque dijeron que son 15 graderías. Entonces sería la fila 15. Habría que mirar en la posición 15 cuántas graderías habría. Cuántas sillas, pues perdón, o capacidad de personas. Y la segunda pregunta, el numeral B dice, ¿cuál es su capacidad total? Entonces habría que sumarlo de todas las filas para en total cuánto tiene la tribuna. Bueno, entonces dijimos que ese ejemplo 2 era aritmético. El ejemplo 2 es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque entonces se iniciaban con 1000, luego con 930, luego con 860. Son los términos que me van dando. Mire que se va disminuyendo en 70 cada término. Eso pues yo los podría seguir encontrando. Y acá hay dos fórmulas. Entonces son fundamentales para esas dos preguntas. ¿Qué son estas fórmulas? Para el numeral la preguntaba. Les voy a dibujar acá pues como si tuviera la tribuna. Acá decían que inicialmente habían 1000. En la última fila hay capacidad para 1000 y le están preguntando en esta última cuánta capacidad habrá en esta última fila. Entonces, para esto, ¿qué se debe hacer? Pues venir y reemplazar en estas fórmulas. ¿Cómo vamos a reemplazar en estas fórmulas? ¿Qué significa este A? La A es el término. El N, el término que me están preguntando. O sea, en ese caso, ¿cuál era? Eran 15 graderías, o sea, que me están preguntando por el término 15, el A15. ¿Qué es A1? A1 es el primer dato que me dan, el primer elemento. ¿Cuál fue el primer elemento que me dieron de esa sucesión? 1000. ¿El N qué es? El que estoy encontrando, la posición 15.
le resto 1 y la diferencia ya sabíamos cómo encontrarla, de que cómo era, como va disminuyendo en 70, entonces sería negativo. Si estuviera aumentando en 70 sería 70 positivo, pero como va disminuyendo sería menos 70. Listo, mire que cada una de las cosas, voy a volver a repetir acá como tal, cómo encontré cada cosita para reemplazar. El AN es el que me están preguntando. En la pregunta decían, la que está más cerca a la cancha, o sea, la fila 15. Entonces, por eso puse 15 acá. A1, que es el primer elemento que me dan en la sucesión, que es 1000. El N, el que me están preguntando y que hay acá inicialmente, este N y este N debe ser el mismo. Entonces, como es la posición 15, pongo el número 15 acá. Siempre será restándole 1 y encontrando la diferencia que es menos 70 porque va disminuyendo en 70. Ya empiezo a hacer las operaciones acá pertinentes, entonces sería 1000 y debo de hacer esta resta primero. Entonces esta resta 15 menos 1 quedaría 14 y 14 lo debo de multiplicar por 70. Al realizar esa multiplicación, 14 por 70 es 7 por 4, 28. 7 por 1, 7 y 2 que llevaba 9. Agrego el 0 que tenía acá y más por menos, menos. Realizo esta resta y me da 20. ¿Qué me está indicando esto? De que la posición 15, la fila 15, va a tener capacidad para 20 personas. Ya encontré esa primera, el numeral A. Ahora el numeral B. Mire que entonces hay que aprender a identificar lo que nos pregunta. Acá me están preguntando en singular, solo en la fila más cerca, o sea, en la fila 15, ¿cuántas personas caben? Y en cambio en la B me dicen en total, en todas las 15 filas, ¿cuánto hay? Y por eso cuando dicen en total, se simboliza con esta S, que es suma, sumar. Habría que sumar los 15 elementos, lo que cabe en la fila 1, que son 1000, lo que cabe en la fila 2, que es 930, lo que cabe en la fila 3, hasta la fila 15. Habría que sumarlos todos. Entonces, ¿cómo vengo y reemplazo acá? Lo mismo. Esta S indica que la suma de la que me estén preguntando, que serían 15 filas. El N sería 15. Acá A1 es el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? 1000. Capacidad para 1000. Más AN, que es AN, el que acabé de encontrar acá, que era A15. ¿Cuánto me dio A15? 20. ¿El N solo cuánto es? Estamos indicando, pues, ¿el N qué es? El N que yo voy reemplazando siempre. Me están preguntando por la 15ª posición, pues coloco un 15. Si me preguntaran la fila 12, entonces acá tendría que ir un 12 como tal. Alejo. Hola. ¿Por qué en el paréntesis de ese 15 está 20 en el AN? Acá, sí, porque como me están preguntando la suma de los 15 primeros elementos, o sea, cuánto va a caber, cuántas personas caben en toda la tribuna, en la fila 1, fila 2, hasta la fila 15. Y este AN es la última fila que era A15. ¿Cuánto es A15? Lo que acabé de encontrar en la primera parte. A15 es 20. Listo. Entonces, por eso puse este 20 acá. Y luego, esto hay que dividirlo por 2. Al sumar estos dos me da 1020. 1000 más 20, 1020. Y eso se multiplica por 15. Y lo que me dé lo divido por 2. Puedo hacerlo de cualquier manera. Multiplicar estos dos y lo que me dé lo divido por 2.
O puedo simplificar 1020 dividido 2. Cualquiera de las dos formas es válida allí. Entonces, si multiplico estos dos números, 1020 por 15, me da 15.300. Y al dividir 15.300 entre 2, me da 7.650. O sea que ya tengo resueltas las dos preguntas. Le preguntaban en la A, en la fila más cerquita de la cancha, ¿cuántas personas caben? 20. ¿Y cuánto es la capacidad de toda la tribuna según esos datos que me dan ahí? La suma de todas las 15 filas da 7.650. Mire que entonces realizando, otra persona podría decir, no, entonces yo voy a empezar a seguir escribiendo los números y después los sumo sin utilizar esas fórmulas. Pues podría decir, acá entonces el cuarto término sería restándole 70, sería 790, después 720, y tendría que seguir generando los números hasta el 15 y después sumarlos. También es válido. La cuestión sería de que estas fórmulas son importantes si nos preguntan cantidades grandes. Si a uno le preguntan, le pueden preguntar la suma de los 100 primeros elementos, entonces usted empezar a generar 100 números y después sumarlos, es mucho más largo de que si se utiliza la fórmula. Entonces, esa sería la aplicabilidad. Simplemente identificar primero qué tipo de sucesiones, vimos que era aritmética. Luego empezar a reemplazar en la fórmula cada uno de los elementos. La A va a representar un elemento en específico, mientras que la S la suma de todos los elementos que me están preguntando. La D ya sabíamos que era, y el término N es el que me están preguntando. Siempre la 1 es el primer elemento que me dan, el primer numerito que me den en el enunciado. Entonces, así se resuelve pues una sucesión aritmética para encontrar un elemento específico y la suma de esos elementos en específico. Ahora el otro ejemplo que nos faltaba. Entonces, ahora ya vamos para el ejemplo 1. El ejemplo 1 ya nos dicen de que se deja caer de un edificio y nos empiezan a dar estos datos. Y las preguntas ahí son muy parecidas. Entonces hay que aprender a identificar para saber si se utiliza la fórmula de A o la fórmula de S. Entonces nos dicen, calcula la distancia del objeto los 10 segundos. Acá, por ejemplo, en la redacción acá sí. A los 10 segundos, solo en el 10º segundo. Segunda, si me preguntan la distancia total, lo que ha caído en los 10 segundos, o sea que habría que sumar todo lo que iba cayendo cada segundo. Entonces, este segundo habría que utilizar la de la suma, y para eso solo la del elemento en específico. Pues 16, 48, 144 son los datos que me dieron en el enunciado. Cae 16, en el segundo 48 y en el tercero 144. Listo, pero entonces la geométrica, estas fórmulas eran para la aritmética. Entonces, ya ustedes pues las copiarán luego o enseguida le toman un pantallazo. Para la geométrica, que era el ejemplo 1, ya vamos a realizar el procedimiento pertinente. Para la geométrica, entonces, no son estas fórmulas, estas son para la aritmética. Para la geométrica serían otras dos.
Entonces, en total serían 4 fórmulas. Si necesito encontrar un elemento de una geométrica, es de esta manera. Y si necesito encontrar la suma de los elementos, es con la siguiente fórmula. Mire que pues obviamente cambia la parte de la fórmula, pero me está diciendo lo mismo. A n es si voy a encontrar un elemento en específico. Y S sub n es si voy a encontrar la suma de varios elementos. Entonces, en ese ejemplo de que se deja caer un objeto, inicialmente se dejó caer. Inicialmente se dejó caer 16 centímetros, después 48 y después 144. 16, 48, 144. Entonces nos dan los primeros elementos y eso pues podría seguir generando los siguientes. ¿Cómo? Entonces hay que ver cómo iba aumentando. Para generar el 16 y que se me forme el 48 es multiplicando por 3. 3, 48. 48 para que se me vuelva 144 es multiplicar por 3. Ese número está aumentando, esa proporción, es lo que le llamamos R, que vimos la clase que era la razón. Entonces vengo y reemplazo para el numeral A que me preguntan, a los 10 segundos, ¿cuánto habrá caído? Entonces, N lo cambio por 10, porque me están preguntando que a los 10 segundos. A1, ¿qué es? El primer elemento que me dieron, el primer número de la sucesión, que en este caso sería 16. ¿El R cuál es? La razón en lo que va aumentando esto. Esto va aumentando en 3. El N es el mismo que escribí acá, que es para el 10º elemento. Y a eso le resto 1. Mire que es ir reemplazando cada una de las cosas de la fórmula. Luego acá, entonces, debo hacer esta resta de esos exponentes. Queda 9, perdón, acá era un 1, un 9. 10 menos 1, ahora sí da 9 en el exponente. Ya esto, entonces, van a la calculadora y se calcula ese resultado. Entonces, ¿qué es 3 a la 9? Entonces, usted tiene dos opciones como tal allí para poder calcular ese 3 a la 9. Tiene, ya les voy a compartir pantalla aquí. Aquí, entonces usted va a una calculadora científica, pues puede ser la que usted tiene en su casa o una pues que busque pues en internet. Y entonces, ¿cómo es 3 a la 9? Pues una opción sería multiplicar 9 veces el 3, pero sería mucho más largo. Otra forma es simplemente colocar 3 y buscar porque mire que en las calculadoras generalmente aparece elevado a la 2, elevado a la 3, pero entonces este x elevado a la y es para colocar un exponente más grande. Entonces le doy ahí y escribo el exponente que necesito, que sería 9. 3 a la 9 da 19.683. Y luego ese resultado se multiplicaría por el número 16. Y allí podríamos encontrar entonces ya el resultado. Dio 314.928. Entonces, ¿qué me está indicando esa que acabé de
que acaba de resolver, de que a los 10 segundos ha recorrido, pues ha caído estos centímetros, esta cantidad de centímetros ha caído durante 10 segundos porque se ha incrementado de manera geométrica. Entonces esa sería la respuesta al numeral A. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la distancia del objeto a los 10 segundos? Sería esta. Y la distancia total, todo lo que ha caído, porque esto solo fue lo que cayó en el 10º segundo, del 9º segundo al 10º segundo, en el transcurso del segundo 9 al segundo 10. Pero ya en el numeral B le están preguntando por la suma de todo lo que ha caído. Entonces, habría que utilizar ya esta siguiente fórmula, que es la que dice sumatorio, la que tiene la S mayúscula inicial. Entonces, ¿qué es SN? S y el N es el 10, porque me están preguntando a los 10 segundos. ¿Qué es el A1? El primer elemento que me dan a mí, que es el 16. Entre paréntesis escribo el 1. El R, ¿qué era R? R es 3, lo que se va aumentando. Voy multiplicando siempre por 3. El N, lo mismo, por lo que me están preguntando que era en el 10º segundo. Y acá abajo 1 menos R, que R es 3. Y acá hay dos opciones: empezar a realizar pues paso a paso el procedimiento, o también podría inmediatamente escribir todo esto en la calculadora para que me arroje el resultado inmediatamente, para no tener que ir haciendo paso a paso esto acá. Entonces ya les voy a mostrar cómo iríamos haciendo todo esto, cómo lo escribiríamos en la calculadora, o sea, la que usted tiene en su casa o en una pues que busque en internet. Entonces, miren, entonces teníamos 16, como es un fraccionario, entonces está compuesto de un numerador y un denominador. Entonces, para diferenciar, que la calculadora usted le pueda diferenciar numerador y denominador, el numerador lo escribo en un paréntesis, pues iniciando paréntesis abierto y después cerrando, y para el denominador otra vez encerrar en paréntesis. Entonces, abro paréntesis, 16. Escribo el 16 que está multiplicando por un paréntesis que me dice que es 1 menos 3 a la 10. Elevarlo al exponente 10, entonces es con esta y le coloco el exponente 10. Cierro entonces el paréntesis y ya ahí mire que ya tengo el numerador. Ahí está generado todo. 16, acá me está arrojando lo que va dando. 16 por 1 menos 3 a la 10. Dividido, entonces ya me va a indicar que luego viene un denominador. Entonces vuelvo y abro paréntesis. En el denominador escribo 1 menos 3. Y ya mire que está igualito como está escrito en el tablero. Entonces, ya luego de haber escrito esto, simplemente le doy en igual y me genera el resultado. Me generó el resultado. En ese caso, que entonces sería 472.384. Esos serían todos los centímetros que cae el objeto durante los 10 segundos, mientras que este numeral A era solo lo que cayó en el 10º segundo. Miren, entonces por eso les quise hacer paso a paso esto para evitarnos y de que pronto esto se volviera mucho más largo, porque si yo voy haciendo cada una de estas cosas que aparecen en paréntesis paso a paso, es un proceso largo, mientras que si voy y reemplazo en la calculadora ya todo me arroja el resultado.
Pero entonces les mostré el paso a paso y les dije que la clave es tanto numerador como denominador, uno lo va encerrando entre paréntesis. Mire que acá el numerador va desde 16 hasta el 10. Mire que en el 10 se cierra paréntesis y antes del 16 paréntesis. El denominador era 1 menos 3, un paréntesis abriendo y un paréntesis cerrando. Porque si no coloco estos paréntesis, me arroja otro resultado de la calculadora. Me puede arrojar lo siguiente. Por ejemplo, no coloqué en el denominador algo. Mire que si en el denominador no puse paréntesis, la calculadora solo asume que el primer número es el que va en el denominador. Ya este menos 3, como no está dentro de paréntesis, lo asume como otro término luego que no estaría en el denominador. Entonces, por eso es muy importante abrir y cerrar paréntesis cuando se está colocando en la calculadora varios términos. Listo, entonces esto es lo que les iba pues finalmente a explicar hoy. Dos ejemplos de aplicaciones de sucesiones. A usted le dan una situación del contexto donde le dan varios elementos, usted identifica si es aritmética o geométrica y responde las preguntas con base a las fórmulas que dimos. Entonces, con base a esas fórmulas se empieza a reemplazar uno a uno los elementos. Y ya, entonces estos ejercicios planteados serían lo mismo. Ya usted identifica si el ejercicio 1 es aritmético o geométrico y si el ejercicio 2 es aritmético o geométrico. Para los del numeral A siempre entonces será utilizar la primera fórmula, la de encontrar el elemento inicial, y para la pregunta B será encontrar la sumatoria de lo que le están preguntando. Emanuel, levantaste la mano. Dime. Profe, en la sucesión geométrica, en el ejemplo B, en el que teníamos que hallar el total, a mí me dio un resultado diferente. Si puede explicarme cómo hacer bien la operación. Te dio un resultado diferente. Bueno, nuevamente acá. Mira, sino que por lo mismo, por lo que te dije de que es muy importante ir escribiendo entre paréntesis numerador y denominador. Mira, 16 que multiplica a 1 menos 3 elevado a la 10. Ya quedó lo del numerador. Lo del denominador, también encerrarlo entre paréntesis. Verifica esa parte. Dividido y luego entre paréntesis 1 menos 3 y te debe dar el resultado que... Listo. Bueno, entonces, estas enseguida, pues en Classroom les montaré tanto en la clase grabada como las fórmulas. Les voy a tomar una foto simplemente a las fórmulas para que las tengan presentes, las de la geométrica y la aritmética, y puedan tomar nota de ellas para realizar los dos ejercicios correspondientes. Bueno, entonces... Gracias, Alejo, con por mucho lo del gusto. video, por grabar pantallitas. Gracias, Alejo. Bueno, hasta luego. Gracias.